Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Un nombre que, bueno, todos conocemos, que resuena en cada libro de historia de México. Pero, ¿quién fue realmente? Detrás de esa figura de bronce y de los billetes, se esconde una persona mucho pero mucho más compleja y fascinante. Acompáñenme a descubrirlo. Y para empezar, nos encontramos de golpe con un misterio fundamental. Resulta que nadie, pero nadie, sabe con certeza cómo se veía Miguel Hidalgo. Así como lo oyen. Esa imagen que todos tenemos en la cabeza, pues, ¿qué creen? Chance y ni siquiera es la real. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que no sepamos cómo era el rostro del mero iniciador de la independencia? Pues miren, el retrato más famoso, el que está en todos lados, se pintó en 1865. Esto es más de medio siglo después de su muerte. Fue un encargo del emperador Maximiliano, y el pintor Joaquín Ramírez jamás, pero jamás, lo vio en persona. Tuvo que armar el rompecabezas basándose en descripciones y en otra pieza clave. Y esa pieza clave es esta, una pequeña estatuilla de madera. Se supone que la talló alguien que conoció a Hidalgo en vida. Pero claro, aquí viene el pero. Hasta la autenticidad de esta figurita está en debate. Muchos historiadores dicen que es una de esas típicas imaginaciones del siglo XIX. O sea que seguimos en las mismas. Así que, con este misterio en mente, vamos a nuestra primera parte. Vamos a explorar por qué su cara es un enigma tan grande, y qué es lo poquito que nos cuentan los testimonios de la época. Y la razón de todo esto es puramente política. En cuanto empezó la guerra, el gobierno virreinal se lanzó con todo para borrar a Hidalgo de la historia. Prohibieron cualquier retrato, cualquier mención. El ejército realista tenía órdenes claras. Si ven una imagen de Hidalgo, la destruyen. Y vaya que fueron efectivos. Durante casi 10 años, su rostro simplemente se desvaneció de la memoria colectiva. A falta de pinturas, nos quedan las palabras, y la descripción más detallada que tenemos es la del historiador Lucas Alamán, que sí lo conoció. Y lo que nos pinta es una imagen muy diferente a la del héroe imponente. Nos habla de un hombre de mediana estatura, un poco encorvado, de piel morena, ojos verdes muy vivos y con la cabeza un poco inclinada. Ya bastante canoso y calvo cuando empezó todo, con más de 60 años. Muy bien. Ahora, ¿cómo este hombre, un cura, un académico brillante, termina convirtiéndose en el líder un tanto improbable de una rebelión tan sangrienta? Es que, antes de ser generalísimo, Hidalgo era un intelectual de primera. En el colegio le decían el zorro, por lo listo y astuto que eran los debates. Imagínense, a los 17 años ya era maestro de filosofía y teología. Hablaba latín, francés y no solo eso, también otomí, náhuatl y purépecha. Era, en toda regla, un hombre de ideas, no un hombre de armas. Y entonces el mundo se puso de cabeza. En 1808 Napoleón invade España, quita al rey Fernando VII y lo encarcela. Esto provocó un verdadero terremoto político del otro lado del charco, en la Nueva España. Sin rey, la pregunta era, ¿y ahora quién manda? Este vacío de poder fue, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que empezaran a surgir conspiraciones por todos lados. Y es justo aquí donde la historia pisa el acelerador a fondo. La conspiración de Querétaro es descubierta, e Hidalgo tiene que tomar una decisión que, literalmente, va a cambiar el destino de todo un continente. Madrugada del 16 de septiembre de 1810. Llega la noticia. Los descubrieron. Allende y Aldama le dicen que tienen que huir, que ya no hay de otra. Pero Hidalgo, ¿qué hace? Se toma una taza de chocolate para calmarse y suelta la frase que lo inició todo. «Caballeros, somos perdidos. No nos queda más remedio que ir a coger gachupines, o sea, a los españoles». Ya no había vuelta atrás. La rebelión acababa de empezar. Y lo que vino después fue una auténtica explosión social. En cuestión de 5 días, un simple cura de pueblo se convirtió en el capitán general de un ejército improvisado de miles y miles de personas. Tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe en Atotonilco como su bandera, y la ciudad de Celaya cayó sin siquiera pelar. El movimiento parecía imparable. Pero, ojo, este impulso venía cargado de una furia que nadie podía controlar. La campaña se volvió caótica, muy violenta y muy pronto empezó a mostrar las grietas profundas que había entre los mismos líderes insurgentes. El punto de quiebre fue la toma de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. Fue un asalto brutal. El intendente de la ciudad, Juan Antonio de Riaño, que además era un viejo amigo de Hidalgo, murió en la batalla. Y después, lo que siguió fue una masacre y un saqueo que duró 2 días y que dejó horrorizados a líderes como Allende. Y aquí es donde el movimiento se partió en dos. Por un lado, Hidalgo veía la rebelión como una especie de inundación social. Creía que la furia y hasta el saqueo eran necesarios para que la gente siguiera peleando.
Allende, por otro lado, era un militar de carrera. Él quería un ejército ordenado, disciplinado. Eran dos formas de ver la guerra que, tarde o temprano, iban a chocar. Y con eso llegamos al mayor misterio de toda la campaña. Después de ganar una batalla clave en el Monte de las Cruces, el ejército insurgente está a las puertas de la Ciudad de México, que estaba prácticamente indefensa. Y justo entonces, Hidalgo da la orden de retirarse, dar la media vuelta. Allende y los demás no lo podían creer. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso le dio miedo un saqueo peor que el de Guanajuato? ¿Fue un error táctico? Es la pregunta del millón que los historiadores debaten hasta el día de hoy. Y esa decisión, esa retirada, marcó el principio del fin. A partir de ese momento, la suerte de Hidalgo y de toda la primera etapa de la insurgencia, pues ya estaba echada. El derrumbe fue rapidísimo. Primero, la derrota catastrófica en Puente de Calderón. Ahí, una explosión en un carro de municiones provocó un pánico terrible y todo el ejército insurgente salió corriendo. Poco después, en la hacienda de Pabellón, un Allende ya harto, furioso, le quita el mando militar a Hidalgo. Y finalmente, la traición. Un supuesto aliado, Ignacio Elizondo, los engaña, los lleva a una emboscada y capturan a toda la plana mayor de la insurgencia. Pero antes de la ejecución militar, vino la humillación religiosa. En una ceremonia pública, degradaron a Hidalgo. Lo vistieron con toda la ropa de sacerdote, solo para después, simbólicamente, rasparle las manos y la cabeza con un cuchillo. Le estaban quitando su condición de cura antes de entregarlo a los verdugos. Y así, el hombre que empezó todo muere fusilado, con la etiqueta de traidor. Pero la historia, como bien sabemos, tenía otros planes completamente diferentes para su legado. Para los realistas, esta era la versión oficial. En la Alhóndiga, el lugar de su primera gran victoria, pusieron una placa que lo llamaba Insigne Fascineroso, o sea, un villano infame. La idea era que sirviera de advertencia para que a nadie más se le ocurriera rebelarse. Y la advertencia fue brutal. Por 10 largos años, las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez estuvieron colgadas en jaulas de hierro, una en cada esquina de ese mismo edificio. Un espectáculo macabro, pensado para aplastar cualquier idea de libertad. Pero ¿saben qué? Todo ese teatro macabro no sirvió de nada. El escarmiento les falló por completo, porque 10 años después, México ya era independiente. Esas cabezas fueron bajadas y se les rindieron todos los honores. Y hoy, sus restos descansan en el monumento más importante del país, la Columna de la Independencia en la Ciudad de México. Fíjense nomás qué vuelta da la historia, de villano infame a nada más y nada menos que el padre de la patria. Y esto nos deja con una última reflexión. La historia de Miguel Hidalgo, este intelectual que se convierte en rebelde y que al final es rebasado por su propio movimiento, nos obliga a preguntarnos, ¿un líder nace o se hace en medio del caos de la historia? ¿Son producto de su propia voluntad o son simplemente arrastrados y a veces consumidos por los tiempos que les toca vivir? Quizá la respuesta no solo define a Hidalgo, sino la naturaleza misma de todas las revoluciones.